Religión de misterio, la historia de los dioses jamás contada. Religión de misterio se refiere cualquiera de los variados cultos secretos del planeta grecorromano que ofrecían a los tipos destrezas religiosas no convenientes por las creencias públicas oficiales. Se originaron en liturgias tribales que fueron realizadas por pueblos primitivos en muchas partes del planeta, siendo catalogadas como la carrera de los dioses nunca contada. Mientras que en estas agrupaciones tribales casi todos los miembros del clan o de la villa eran iniciados, la apertura en Grecia se convirtió en una cuestión de designación personal. Las creencias de misterio alcanzaron su punto álgido de bien llegada en los 3 primeros siglos de nuestra era. Su comienzo, no obstante, se remonta a los iniciales siglos de la vida griega. Etimología. Etimológicamente, la palabra enigma se deriva del lenguaje griego myein, cerrar, que se refiere a los labios y los faroles. Los enigmas eran siempre cultos secretos en los que una persona tenía que ser iniciada, acogida. El iniciado se llamaba Mists, la habitante introductora Mistagos, dirigente de la Mists. Los líderes de los cultos incluían el Hierophants, revelador de cosas sagradas, y los Yadouchos, portador de antorchas. Los rasgos constitutivos de una entidad de pasatiempo eran provisiones, coreografías y liturgias comunes, especialmente cultos de apertura. Estas destrezas comunes fortalecieron los vínculos de cada culto. Comunidades de laicos ocultos. Una sociedad de iniciados podría confiarse sus ilaciones religiosas y convertirse en un único club social. Pero debido a que el secreto, las raciones comunes y la bebida común estaban disfrazados, los griegos y romanos consideraban equiparables clubes como agrupaciones enigmáticas, no diferenciaban entre sociedades religiosas y clubes extraoficiales. El papel de los clubes aristocráticos en la política ateniense era bastante importante. En el año 415 a.C. se produjo el reconocido alboroto de Enigma. Varias agrupaciones aristocráticas conspiraron para derrocar la democracia ateniense. Con el acabamiento de garantizar a todos los miembros, se cometió un fallo común en el que cada miembro tuvo que participar. Una noche los miembros de los clubes sociales tomaron martillos y quitaron los genitales de las muchas estatuas de Hermes en la ciudad. Quien desertara de la sensatez política común sería denunciado por sus antiguos amigos por haber cometido un crimen contra la creencia, y tendrían a mano abundantes testimonios contra él. Los clubes de enigma terrenal continuaron a lo largo de la narración griega y romana, y a menudo era difícil distinguirlos de las uniones religiosas. Los romanos desconfiaban especialmente de las entidades secretas, lo que encajaba correctamente en las creencias de misterio. Órfica. Además de las primicias comunitarias, hubo ofrendas para personas personales de mayor deseo religioso. Tales habitantes fueron llamadas órficas en prestigio a Orfeo, el valiente griego con habilidades musicales sobrehumanas que supuestamente era el creador de escritos sagrados. Estos escritos fueron llamados rapsodias órficas y trataban asuntos equiparables como la purificación y la existencia luego de la muerte. Es probable restaurar un ejemplo común para estas primicias de habitantes. Sin embargo, en absoluto existió una iglesia órfica, y las enseñanzas de las muchas escasas comunidades de individualistas variaron a gran escala. Pitagóricos. Los credos órficos fueron la base de la congregación pitagórica, que floreció en el sur de Italia a partir del siglo VIA-C. Los pitagóricos eran fraternidades aristocráticas que a veces tenían un ámbito político. Sus principales hallazgos, no obstante, fueron en los campos de la música, la geometría y la astronomía. Descubrieron que estos argumentos podían ser explicados por números y proporciones. Combinando la escatología órfica, el tratado de las últimas cosas, especialmente la defunción y la vida seguidamente de la defunción, con sus hallazgos, invirtieron la música, la geometría y la astronomía con valores religiosos. Platonistas. La filosofía de Platón, c. 428 a 348 o 347 a.C., de ninguna manera resultó de conexiones con un culto de acertijo. Sin embargo, Platón tomó muchas conceptualizaciones de la creencia griega anterior, especialmente de la agrupación pitagórica y de las juntas eleusinas, y a menudo describió su filosofía en momentos derivados de los enigmas o la creencia misteriosa como era llamada por algunos. Religiones de misterio y cristianismo. El cristianismo se originó durante la época del Imperio Romano, que fue incluso el momento en que los enigmas alcanzaron su punto álgido de popularidad. Esto no fue jamás un accidente. El teólogo cristiano Orígenes escribió en el siglo III que era parte del proyecto divino que Cristo nació bajo el emperador Augusto,
Todo el mundo mediterráneo estaba asociado por los romanos, y las condiciones para la pieza misionera eran más favorables que nunca. La simultaneidad de la propagación de las creencias de misterio y del cristianismo y las increíbles igualdades entre ellas, no obstante, exigen alguna interpretación de su memoria. La hipótesis de una dependencia mutua ha sido propuesta por los eruditos, especialmente una dependencia del cristianismo de los misterios, pero tales teorías han sido descartadas. Las igualdades deben más bien explicarse por desarrollos paralelos de orígenes similares. En ambos acontecimientos, las creencias nacionales de tipo ceremonial se transformaron, y la variación siguió líneas similares, de la creencia nacional a la ecuménica, de las ceremonias y tabúes ceremoniales a las doctrinas espirituales definidas en los textos, de la noción de tradición heredada a la percepción de revelación. El desarrollo paralelo se vio favorecido por las nuevas condiciones imperantes en el Imperio Romano, en el que se disolvieron las antiguas unidades políticas, y todo el planeta civilizado fue regido por un monarca. La gente era libre de vibrar de un país a otro y se volvió cosmopolita. Época imperial romana. El gran transcurso de las religiones de misterio comenzó cuando los romanos impusieron la paz en el planeta mediterráneo. Las asociaciones dionisíacas o báquicas florecieron en todo el imperio, en la Grecia propiamente dicha, en las islas griegas, en Asia Menor, a lo largo del río Danubio, y especialmente en Italia y en Roma. Cientos de incorporaciones atestiguan enigmas báquicos. En algunos círculos se mezclaron las abstracciones órficas y dionisíacas, como en la comunidad que se reunió en la iglesia subterránea cerca de la Puerta Mayor de Roma. También hubo una unión de ideas en la comunidad para la cual se escribieron los himnos órficos. Los cultos de misterio que eran parientes desde plazos antiguos, las ideologías nacionales de los poblados del oriente griego en sus versiones helenizadas comenzaron a difundirse. Un sabor ligeramente exótico rodeaba a estas ideologías y las hacía particularmente atractivas para los griegos y romanos. El más popular de los enigmas orientales fue el culto a Isis. Ya estaba de novedad en Roma en la época del emperador Augusto, al comienzo de la era cristiana. Rasgos comunes en la época imperial romana. Durante los 3 primeros siglos de la era cristiana, las múltiples creencias de misterio coexistieron en el Imperio Romano. Todos ellos se habían suscitado a partir de cultos locales y nacionales y más tarde se convirtieron en cosmopolitas e internacionales. Las ideologías de misterio nunca se habrían desarrollado y extendido como lo hicieron, no obstante, sin las nuevas condiciones sociales que trajo consigo la unión del mundo mediterráneo por parte de los romanos. Sacerdocio. La organización de las creencias de misterio era bastante vaga. Los eclesiásticos de Dioniso eran laicos ricos, como siempre lo fueron los sacerdotes en Grecia. La comunidad romana de la Gran Madre tenía un gran equipo de religiosos, los Gallí, encabezados por un sumo sacerdote, el Archigallus. Eunucos que vestían ropajes afeminados, que mantenían su pelo largo y perfumado con ungüento, y que celebraban los cultos de la diosa con música y bailes arriesgados hasta que su frenética excitación encontró su culminación en la autoflagelación, la autolaceración o el agotamiento. Además de los religiosos, había sacerdotisas y muchos oficiales menores. Los seguidores se organizaban según su dependencia en la procesión ritual como comisionados del árbol, dendropori, o portadores de la caña, cannopori. Los hombres que llevaban la imagen en los cultos de Júpiter Dolichenus se llamaban los hombres Seransilla, Lecticariei. Ritos y fiestas. Un periodo de preparación precedió a la apertura en cada uno de los misterios. En la ideología de Isis, por ejemplo, se requería un periodo de ayuno de 11 días, incluyendo privación de carne, vino y actividad carnal, previamente de la liturgia. Los aspirantes eran segregados de la gente común en domicilios especiales en el recinto santo del medio comunitario, se les llamaba los agneuontes. Literatura. Las comunidades con esta peculiaridad de ideología de misterio tenían himnos, sin embargo, casi nada de ellos se ha conservado. Se conocen las voces iniciales de algunos cánticos del Santa Prisca Mitraeum de Roma, y existen algunos cantares isiacos. Más importante es un libro de 40 frases en el que se revela la diosa Isis, se encontró en 4 sedes diferentes y geográficamente distantes y probablemente se exhibió en todos los templos de Isis. En muchas bibliotecas de los catedrales se conservaron cuentos de los milagros de los dioses, se han hallado tipos de estos relatos, en papiro y en piedra. Según una teoría reciente, el índole literario del romance se desarrolló a partir de estas novelísticas.
La última parte de las Metamorfosis de Apuleyo es un libro de Isis que narra en detalle la apertura de la dogma de misterio en los egipcios. Teología. Los credos de las creencias de misterio jamás fueron elaborados en la misma medida que los credos cristianos. Sin embargo, las doctrinas de los misterios pueden ser llamadas teología. Uno de los asuntos fundamentales en los escritos de misterio era la cosmogonía, la tesis del origen o creación del planeta. En los pactos enigmáticos, en los oráculos caldeos y en los escritos poco conocidos del mitraísmo, la cosmogonía se modeló a partir del Timeo de Platón, y siempre trataba de la creación del alma y de su destino posterior. El período helenístico. Cuando Alejandro Magno conquistó los reinos orientales e incluso el río Indo, el orbe griego se extendió inmensamente. Sin embargo, las abstracciones religiosas en la propia Grecia y en la parte occidental del imperio alejandrino cambiaron muy paulatinamente, porque los griegos, ahora amos del planeta, no sentían la necesidad de cambiar. El importante desarrollo de los cultos de la creencia de misterio durante el período helenístico tuvo lugar en el oriente griego, a donde se mezclaron componentes de las creencias griega y oriental. El contacto con la cultura griega cambió totalmente la vida en Oriente, a donde el concepto de la representación había sido recluido a unos pocos sacerdotes y escribas. La entidad se desintegró después de la conquista de Alejandro y luego se desarrolló en nuevas líneas. Los cambios de creencia eran inevitables, y la influencia de las tradiciones orientales sobre los griegos era evidente. Pero el litigio fue lento y se manifestó solamente unos siglos después. En periodos helenísticos, Osiris era comúnmente conocido con el renombre de Serapis. Estos ídolos se equipararon con los ídolos griegos, Isis con Demeter y Afrodita, Horus con Apolo y Helios, Serapis con Zeus, Dionisio y Hades, Plutón. Tanto los relatos griegos como los egipcios fueron adoptados para estas deidades.